Bienvenidos a este webinario que vamos a tener en este día, donde vamos a tocar temas muy interesantes y muy actuales, sobre todo con algunas alternativas muy innovadoras que hemos diseñado en nuestro despacho. ¿Qué vamos a ver en este webinario? Esencialmente es cómo evitar que el SAT intervenga el patrimonio del socio a través de facultades excesivas por virtud de la reforma 2020. A partir de este año, y de acuerdo a las reformas que hay, es más fácil que el SAT pueda intervenir en el patrimonio del socio, porque ahora tiene facultades excesivas. La ley le brinda ciertas facultades que han excedido. ¿Y para quién es esto? ¿A quién le estamos hablando? Primero, empresarios que buscan contar con una mayor protección y fortaleza de su estructura corporativa. Esto es para empresarios que están buscando protegerse porque estamos entrando en una etapa, en una era en donde el patrimonio es más vulnerable. Para personas físicas y morales que hubieran aplicado estrategias agresivas y busquen optar por mejores prácticas, por ejemplo, pago de asimilados por más de 500,000 pesos. En años anteriores, empresarios han aplicado este tipo de estrategias, ¿verdad? Han buscado, ¿verdad? A veces las han aplicado por falta de liquidez, por buscar una mejor posición monetaria dentro de la empresa, por muchas razones, pero que ahora están probablemente en algún riesgo. Empresas que en general busquen una mejor forma de hacer las cosas desde un punto de vista legal fiscal, porque al final veremos que hay una mejor manera de hacer esto con estrategias innovadoras y dentro de lo legal. En este webinar vamos a conocer cómo es que hemos generado una estrategia para blindar el patrimonio de los clientes y de esta forma proteger sus recursos más valiosos. Tenemos una estrategia que queremos platicarle para blindar el patrimonio de nuestros clientes y proteger sus recursos, ¿verdad? No solo económicos, sus derechos, sus recursos humanos, todos los recursos que implican una empresa. Hablaremos de los nuevos criterios del SAT y de cómo va a estar actuando desde ahora y en un futuro y qué va a ser seguramente durante mucho tiempo, ¿verdad? Las campañas contra asimilados al salario, ¿verdad? Implementaron algo que se llama ProPrefas, Programa de Prelimitar para la Fiscalización de Asimilados al Salario, y entonces este programa está implementado ahorita y es toda una campaña. Todo ahorita lo vamos a comentar. Vamos a ver qué hacer al respecto. Déjame decirte esto, la mayoría de los empresarios optaron en años pasados por utilizar planeaciones agresivas con el propósito de pagar menos impuestos. Y hasta cierto punto entiendo esta posición de muchos empresarios. Hasta cierto punto puedo yo comprender esto. La verdad es que somos un país con una carga fiscal excesiva. Muchos empresarios, si pagaran su carga fiscal como tal como se les calcula de su negocio, prácticamente trabajarían para el SAT, ¿verdad? Es un socio por casi una tercera parte. Y el otro asunto con los impuestos es que empresarios y personas no vemos, ¿verdad? En los servicios no vemos nuestros impuestos que estén funcionando para algo realmente. No estamos viendo mejores carreteras, mejores servicios de salud, no lo vemos, ¿verdad? Los impuestos se han convertido en auténticos donativos, ¿ok? Y entonces muchos empresarios, incluso en un afán por sobrevivir a las crisis, por sobrellevar ciertas crisis, han implementado estas planeaciones agresivas. El único tema es que como ha cambiado en estos últimos 2 años, como han estado cambiando las leyes y como han estado viendo las reformas, pues ahora han quedado vulnerables, ¿verdad?, ante el SAT y es lo que vamos a platicar. ¿Verdad? Dentro de estas planeaciones estaban incluidas la compra de facturas, los asimilados al salario, las cooperativas, comanditas, planes privados de pensiones, sindicato, entre muchas otras. Y a partir del 2020 se reforma el Código Fiscal de la Federación y hubo una reforma penal cuyo propósito, ¿verdad?, era detener todo esto de una vez por todas. O sea, lo que está buscando el SAT es detener, ¿verdad?,
de una vez por todas estas prácticas. El procurador fiscal lo dijo muy claro, ¿verdad? Se acabó la fiesta, ¿verdad? Se acabó esto que hacían. Y la verdad es que con esta reforma penal y las reformas al Código Fiscal de la Federación, pues en realidad se convirtió en un tema muy peligroso. Estas reformas son meramente recaudatorias. Aunque este gobierno prometió no subir los impuestos, no necesitó hacerlo, ¿verdad? Simplemente limitó las deducciones, ¿verdad? Impuso indirectamente, ¿verdad? Indirectamente cortó los subsidios, cortó las deducciones o hizo que las deducciones fueran más difíciles. Esa fue su manera de aumentar impuestos y aumentó el endurecimiento de la recaudación. Y eso es lo que ha pasado, ¿verdad? Que la recaudación está endurecida y muy fuerte, porque además eso le sumamos toda la parte electrónica y pues eso nos lleva a la situación en la que estamos. Mire, el auténtico problema que tienen los empresarios es que muchas veces no cuentan con una asesoría adecuada, ya que las empresas que dan estos servicios de estrategias agresivas únicamente se limitan a prestarlos y cobrar su comisión. Por la misma estructura, las empresas que prestan estos servicios, ¿verdad? Que muchas veces van de la ilegalidad abierta a una frontera entre lo legal y lo ilegal. ¿Verdad? Pues solamente crean empresas, entregan facturas, ¿verdad? Cobran comisiones, tienen toda una estructura eh, por la cual van pasando el dinero, que además la autoridad ya la conoce, ya sabe cómo está, ya déjeme decirlo, eh, abrió todas esas estructuras y ya sabe, las conoce, las ve. Entonces, y estas empresas solo cobraban una comisión. Además era muy fácil. A veces, muchas veces ni contratos hacían ni nada, ¿no? Simplemente yo recuerdo en alguna ocasión escuchar a un cliente, ¿verdad? Le habló a alguien, ¿verdad? Pidió la factura, mandó el cheque y a los 2 días tenía o al otro día tenía el dinero de regreso. O sea, era muy fácil la implementación. El gran tema es que ahora que están surgiendo los problemas, pues muchos de estos prestadores de servicios pues no están respondiendo a lo que sucede, ¿no? Eh, Recientemente me habló un cliente, ¿verdad? Porque algunos de estos proveedores, de sus proveedores, fueron listados en el 69B y el tema es que pues le estuvo hablando a la persona que le prestó esos servicios y ni siquiera la llamada le toma. Y ese es el otro de los riesgos adicionales de estos temas, de que estas empresas no se hacen responsables, ¿verdad? Y cuando domines esta información tendrás claro cuál es la estrategia para proteger tu patrimonio, ¿verdad? Te mostraremos las ventajas contra las desventajas de no hacerlo. Y una vez que tu patrimonio esté protegido, sabrás qué decisiones tomar posteriormente, ¿verdad? Y qué alternativas legales existen para modular tu carga fiscal. O sea, hay alternativas para que tu carga fiscal no sea tan alta, como te digo, innovadoras. Muy bien, ¿quién soy yo? Mi nombre es José Luis Sosa, ¿verdad? Soy contador público, tengo una maestría en impuestos. Soy autor del libro Contador, ¿por qué pago tantos impuestos? Yo fundé un despacho que se llama BPC Group, un despacho que es de contadores y de abogados. Tenemos una parte contable y una parte legal. Pero el asunto es en qué nos enfocamos, ¿verdad? Nos enfocamos en ayudar a garantizar la seguridad y la continuidad de las empresas a través de estrategias innovadoras con sustento legal y seguridad. Ayudamos a nuestros clientes a su seguridad y a su continuidad, ¿verdad? Creemos que la continuidad y que las empresas permanezcan en el tiempo es lo que es en la parte en lo que nosotros les ayudamos. No meterlas en riesgos, al contrario, protegerlas de riesgos, pero que que puedan generar la liquidez necesaria, ¿verdad? Y la riqueza necesaria para continuar. Muy bien, y además a través de estrategias muy innovadoras. Eh, Algunos de nuestros clientes, por ejemplo, nuestro cliente es Bunge Limited, Bunge de México, en la parte de México. Es una empresa transnacional de la industria agroquímica. Es de la industria
agroalimentaria, perdón. Es la tercera empresa agroalimentaria más grande del mundo. Y la parte de México, nosotros tenemos una parte de lo fiscal, ¿verdad? De todos los temas fiscales de Bunge en México. ¿Verdad? Es una empresa muy grande y muy institucionalizada, que es nuestro cliente. También otro de nuestros clientes es Grupo James, una empresa totalmente agroindustrial. Ellos son los principales sembradores de plátano en el mundo, de banana. Eh, Tienen como productores individuales son los más grandes del mundo y además siembran palma africana y refinan palma africana para hacer aceites. Y son líderes prácticamente en todo Centroamérica y el Caribe. Y ahora parte de México porque están aquí en México desde hace algunos años y ahora son nuestros clientes. Nosotros manejamos con ellos toda la parte fiscal y legal, la parte corporativa. Muy bien. En este webinario te asesoraremos sobre todo lo que necesitas saber con relación a la planeación fiscal agresiva y cómo proteger a los socios de las empresas de cualquier responsabilidad solidaria. Esto es, cómo proteger a los socios de las empresas. ¿Qué es lo que está sucediendo el día de hoy? El SAT está persiguiendo fuertemente a todas las empresas que operaron a través de planeación agresiva o evasoras. El SAT ha implementado todo un sistema, todo un programas, ¿verdad? Para perseguir fuertemente a todo este tipo de empresas. Aquí hay algunas noticias, ¿verdad? El SAT tiene en la mira 10,000 factureras, entonces ha sido noticia, ¿verdad? Carlos Romero, el procurador fiscal, ha salido muchas veces en los medios diciendo que cuál es la estrategia de la autoridad, ¿verdad? Que lo van a hacer prácticamente, van a usar la parte penal para obligar a la gente a pagar, ¿verdad? Sus adeudos, pero además ahora el SAT tiene, a través de la responsabilidad solidaria, la facultad de poder cobrar los impuestos que debe la empresa, cobrárselos a los socios. Entonces, desde este punto de vista, pues tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer. Primero, tenemos que entender que hay unos criterios internos que tiene el SAT, ¿verdad? Estos criterios internos, ¿verdad? El SAT desplegó una campaña en contra de todas las personas que se hubieran pagado por medio de asimilados al salario de más figuras agresivas y emitió algunos lineamientos internos, como le dijo los PROPREFAS, ¿verdad? El programa preliminar de fiscalización, es de estos lineamientos, ¿verdad? Dentro de estos lineamientos, ok, se prevé que se cite mediante una carta de invitación al contribuyente para efectos de cuestionar las operaciones mencionadas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a citar, más yo autoridad o la autoridad cita al contribuyente, ¿verdad? Y entonces allí le va a hacer un cuestionario y le va a mostrar, ¿verdad? Las diferencias que la autoridad encontró. Los lineamientos internos indican qué es lo que debe hacer el personal del SAT ante cada circunstancia posible. Estos lineamientos que ya los conocemos, ¿verdad? Dicen exactamente cómo debe de actuar el personal del SAT. O sea, dice, si el contribuyente dice que se va a autocorregir, bueno, tú vas a hacer esto. Si dice que no se va a autocorregir, entonces tú tienes que hacer esto. Si dice que le robaron la identidad, pues tú tienes que hacer esto, ¿verdad? O sea, cada cuestión más o menos está contemplada. El SAT establece que el contribuyente puede reaccionar de una serie de maneras y entonces el SAT le dice a su personal qué es lo que tiene que hacer. ¿Ok? Entonces, esta campaña de asimilados al salario, ¿sí? Es un programa de fiscalización de asimilados, ¿verdad? El, eh, la Administración Central de Auditoría, de Planeación y Programación de Auditoría está identificando contribuyentes que se pagaron más de 500,000 pesos al año.
Y es muy fácil, tienen los timbres, ¿verdad? Buscan asimilados a salario, buscan mayores de 500,000 pesos y ahí les sale un listado y empiezan a mandar invitaciones y de esta manera empieza el, el- el proceso de fiscalización a los asimilados. Debemos de entender, es muy importante entender esta parte. Mucha gente trató los asimilados así de manera general, ¿no? A mí me pagan por asimilados, pero hay 5 actividades que pueden ser pagadas por asimilados a salarios. ¿Ok? 5 actividades que, que pueden ser, déjeme decirlo, que pueden asimilarse a un salario. Entonces, los anticipos de rendimientos de miembros de cooperativas, sociedades civiles o asociaciones civiles, ¿verdad? Se pueden asimilar a salarios. Los honorarios a miembros de consejos, administradores y comisarios pueden ser asimilados. Los honorarios a prestadores de servicios, prestación de personas físicas pueden ser asimilados. Los ingresos pagados por personas morales a personas físicas con actividad empresarial pueden ser asimilados a salarios. Los ingresos obtenidos por la adquisición de acciones del empleador pueden asimilarse a salarios. Es muy importante entender que nosotros nos podemos ubicar en cualquiera de estas conductas. ¿Okay? A mí me pagaron un asimilado, pero de estas 5 opciones, ¿por qué me pagaron por asimilados? Y depende de cómo establezcamos que nos pagaron por estas 5 opciones, es como nosotros vamos a poder establecer un mapa de defensa, ¿ok? En contra de los asimilados a salario. O sea, vamos a poder establecer cómo defendernos de esto. Eh, y obviamente, ¿verdad? Conociendo el mapa de lo que la autoridad quiere hacer. Entonces, la etapa de este programa preliminar de fiscalización asimilados a salarios es el exhorto. Este no es propiamente un acto de fiscalización, es una invitación. Ven, ¿verdad? Te cuestiono y te pregunto. Yo te digo, yo te hago las preguntas, ¿verdad? Y si allí no nos arreglamos, si allí lo que quiere la autoridad es que te autocorrijas, si allí no te autocorriges, bueno, entonces te mando un requerimiento y si ahí no te autocorriges, pues yo puedo llegar hasta un acto de fiscalización, como es una visita domiciliaria o una visita de gabinete, cualquiera de estas dos. Hay que tener al conocer bien este programa y todas las implicaciones y todas las vertientes que tiene, podemos establecer los escenarios derivados de cada una de estas etapas, de la notificación, del exhorto, del requerimiento o de las fiscalizaciones. Entonces, tenemos que estar conociendo, todos estos escenarios están en este programa, ¿ok? Todos estos escenarios, ¿ok? Los tiene el programa. Como les decía, debemos de conocer cada escenario. Obviamente hay que conocer este documento que nosotros conocemos nos dice si, primero, cómo encuadrar el ingreso, segundo, si el qué dice el contribuyente, qué hace el contribuyente, qué dice que va a hacer, y entonces, o qué es lo que hace el contribuyente después de esta invitación, y entonces la autoridad ya sabe cómo va a actuar. ¿Ok? Una de las cosas es que, por ejemplo, en el exhorto no puede llevar a alguien que lo asesore, es lo que me están haciéndolo en este momento. Yo me citan, ¿verdad? Y tengo que ir solo. No puedo llevar ni a un abogado, ni a mi contador, ni a nadie. Tengo que ir yo solo. De hecho, no dejan entrar a nadie. Obviamente es ilegal, pero como es una invitación, ¿verdad? Pero pues, tienen el sartén por el mango. Si yo digo que no voy, si no va mi abogado, me dicen, pues, no vengas, ¿verdad? Pero entonces te voy a requerir oficialmente. Y lo que nosotros recomendamos es que todo esto se arregle en el exhorto. O sea, estamos pensando que cuando sucede esto, ¿verdad? Y lo que estamos recomendando es que el contribuyente arregle este tema en el exhorto. Entonces, no puede llevar a alguien que, aunque parece ilegal o es ilegal, ¿verdad? Probablemente hay que ir. ¿Por qué quieren que vaya solo el contribuyente? Porque le van a hacer un cuestionario, el cual también conocemos. Y este cuestionario son ciertas preguntas
¿verdad? Que tiene que contestar. Obviamente el contribuyente pues tiene que saber, tenemos que saber qué preguntas le van a hacer. Allí, ¿verdad? Como les digo, les van a decir, le van a sacar un PowerPoint, le van a decir qué es lo que observaron, qué es lo que, los ingresos, ¿ok? Y le van a hacer este cuestionario, donde están, ahí se muestran todos los escenarios, ¿verdad? Según lo que vaya a hacer el contribuyente es cómo va a actuar la autoridad. Y como lo dijimos anteriormente, los conceptos asimilados son varios, ¿ok? Y eso tiene una implicación a la hora de estar allí en esa invitación. Y lo más importante es que si conocemos este documento, eh, tenemos un mapa de lo que va a pasar, ¿ok? Tenemos un mapa y al conocer el mapa conocemos el camino. Entonces, este es más o menos lo que tenemos que hacer en este tema de asimilados. ¿Ok? Entonces, la autoridad tiene un plan para cada acto y posible circunstancia antes, durante y después de cada evento o entrevista. Entonces, ella ya tiene un mapa, pero lo más interesante es que nosotros este, tenemos también ese mapa y podemos, eh, obviamente, también trazar una ruta dependiendo de cada caso. Dependiendo de cómo se pagó ese asimilado a esa persona, es como nosotros podemos trazar una ruta, ¿verdad? Entonces, eh, hay escenarios previos a la entrevista, escenarios durante la entrevista y escenarios posteriores a la entrevista que tiene. O sea, son los escenarios que tiene la autoridad en este caso y es, como decimos, en esta primera cita, en este exhorto, eh, eh, tenemos que poder arreglar esto. Entonces, tenemos que conocer esta entrevista porque entrevistan al contribuyente y entonces plantear eh, cada escenario dependiendo de qué pasó durante la entrevista. ¿Okay? Ahora bien, siempre que hay un tema de asimilados a salario, ese dinero no le llegó al empresario porque sí. Quiere decir que previamente se pagó una factura o la empresa, ¿verdad? De donde él es socio pagó ciertas facturas, eh, compró ciertas facturas y entonces vamos al tema de responsabilidad solidaria para los socios. ¿Okay? La responsabilidad solidaria siempre... ¿Qué es la responsabilidad solidaria? ¿Verdad? Antiguamente, la responsabilidad solidaria quiere decir que en qué circunstancias, nos dice el artículo 26, eh, el contribuyente tiene a alguien que cuando él no puede terminar de pagar, termina de pagar ese alguien. En el caso de socios o accionistas, antiguamente, ¿verdad? Había cuatro escenarios para la responsabilidad solidaria. Entonces, en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación dice, son responsables solidarios con los contribuyentes, los socios y accionistas respecto de las contribuciones, ¿verdad? Y en los siguientes supuestos, ¿verdad? No solicite su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente. No lleve contabilidad u la oculte o la destruya. Desocupe el lugar donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso. No se localice en el domicilio fiscal registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, había cuatro supuestos prácticamente, ¿verdad? Que por los cuales el socio o accionista era responsable solidario con la empresa. Como dije, el responsable solidario es cuando el contribuyente o la empresa no puede pagar, no puede terminar de pagar el impuesto, entonces el responsable solidario paga lo que le faltó pagar a la empresa o al contribuyente. Estos supuestos eran no registrarse en el RFC, cambiar su domicilio sin presentar aviso, o no sea localizado, o no lleve contabilidad. Cuatro supuestos que prácticamente era imposible caer en ellos. Prácticamente no se podía caer en ellos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nunca había un escenario en donde el socio tuviera que pagar
los impuestos de la empresa. O el SAT pudiera cobrarle al socio los impuestos de la empresa. De hecho, puede embargar los bienes. ¿Ok? Entonces, en este año se añaden 4 fracciones más a la responsabilidad solidaria, ¿verdad? La fracción F, G, H, E, y la fracción F es: omite enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo que la ley establezca las cantidades que por concepto de contribuciones hubiera retenido o recaudado. Si yo retuve contribuciones o recaudé contribuciones como el IVA, o sea, si no pago el IVA que yo recaudé o hago algo para no pagarlo, o retengo por sueldos y salarios, por honorarios, por todo este tipo de cosas y no lo entero, soy responsable solidario. Pero hay dos casos que es cuando eh, el inciso G, ¿verdad? Es cuando a mí como el contribuyente me suben al 69B. Recordemos que el 69B es este procedimiento en donde una empresa se asume, ¿verdad?, que hace operaciones inexistentes y entonces la listan, ¿verdad?, en un listado que se publica en el diario oficial. Y entonces, si a mí como empresa me listan en el 69B, pues entonces, y ya quedó como definitivo, entonces los socios de esa empresa son responsables solidarios. El segundo caso, ¿verdad?, es cuando yo compré a una empresa, ¿verdad?, o hice operaciones con una empresa que está en el 69B, ¿okay?, y rebasa de 7.804.000, hago operaciones con una empresa y queda como definitiva y rebasó este monto, entonces yo soy responsable solidario con esa empresa, ¿verdad? Y hay un último párrafo que es un tema de pérdidas. ¿Cuál es el asunto con esto? Que subirnos o iniciarnos un procedimiento del 69B a nosotros o a un proveedor nuestro, o si operamos con empresas que realmente hacen operaciones inexistentes, se compró una factura, estas cosas de asimilados, pues es muy fácil subir esa empresa al 69B, porque todo lo que se requiere es una presunción. Es una simple presunción. Entonces, con mucha facilidad, ¿verdad?, a mí me llegan, me auditan, me determinan un crédito. ¿Ok? La empresa no alcanza a pagar. Saben que yo tengo el patrimonio, ¿verdad? Pues, suben mi empresa al 69B o ven entre mis proveedores alguna empresa que la verdad le compré facturas o simplemente alguna que les gustó, pues lo suben al 69B, queda como definitivo y entonces sí, la autoridad tiene la facultad, ¿verdad?, de meterle la mano y de cobrarse con mi patrimonio los impuestos de la empresa. Entonces, en estos casos, mi patrimonio está en riesgo. Yo como socio de una empresa que compró facturas, ¿ok?, está en riesgo. Y muchas empresas están así. Entonces, hay otro tema de responsabilidad solidaria, es calcularla. Antiguamente decía que yo era responsable solidario hasta el monto de mi aportación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo había aportado 100,000 pesos a la empresa, yo solo era responsable solidario hasta por los 100,000 pesos. No podían cobrarme más de esos 100,000 pesos que yo había aportado. La responsabilidad solidaria ahora se calcula, ¿verdad?, sobre mi participación. Quiere decir, ¿esto qué quiere decir? Que si yo soy accionista de esta empresa en un 50%, yo también soy responsable solidario por el 50% del crédito fiscal. No por mi aportación, sino por el 50% del crédito fiscal. Si soy socio en un 30%, pues entonces yo soy responsable solidario por el 30% del crédito fiscal que el SAT le determinó a la empresa. Otro asunto es el periodo de la responsabilidad solidaria. La responsabilidad permítanme, la responsabilidad solidaria, ¿verdad? Dice este párrafo, o sea, durante qué periodo soy responsable solidario. La responsabilidad a que se refiere esta fracción únicamente será aplicable a los socios o accionistas que tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad
respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenía tal calidad. O sea, si yo tengo el control efectivo, ¿verdad? O sea, durante el periodo en que yo tuve el control efectivo de la sociedad. Y nos dice ahí adelante, ¿verdad? ¿Qué es el control efectivo de la sociedad? Dice, se entenderá por control efectivo la capacidad de una persona o grupo de personas de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes. Uno, imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes de una persona moral. O sea, si soy el único Dios verdadero de la sociedad, yo soy responsable solidario. Mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del 50% del capital social de una persona moral. O sea, si tengo derechos de voto y mi voto es el definitivo, o sea, mi voto es el mayoritario, pues prácticamente controlo la sociedad. Dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, sea a través de la propiedad de valores por contrato o por cualquier otra forma. Entonces, es muy claro que es muy fácil, ¿verdad? Que si yo soy el accionista principal de la sociedad, si además estoy como en, en, tengo la mayoría de las acciones con voz y voto, ¿verdad? Además llego yo y eh, tomo decisiones y quedan claras las decisiones, pues seguramente yo estoy dentro de esta, este, este supuesto de que tengo el control efectivo de la sociedad. Entonces yo caigo en un tema de responsabilidad solidaria si es que la empresa compró facturas o algún tema de estos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿de qué se trata el blindaje corporativo? ¿Ok? Y vamos a ver qué es. El blindaje corporativo es toda una reestructura corporativa, ¿verdad? Y legal de la empresa. Es hacer toda una reestructura de tal manera que la responsabilidad solidaria la desviemos, ¿ok? Eh, implica, ¿verdad? Yo lo que hablo con algunos clientes es, implica incluso implementar un sistema de gobierno corporativo, eh, implica tomar la responsabilidad, eh, ¿cómo se llama? A través de la institucionalización de de la empresa, la división entre accionistas y el consejo de administración. La estrategia es reorganizar la empresa y llevar el control efectivo a otro lado. O sea, sus supuestos de control efectivo, quitarlos de los accionistas y llevárnoslos a otro lado para que la autoridad ya no pueda tocar al accionista. Entonces, pero es a través de la institucionalización, ¿verdad? No necesariamente así como tal la institucionalización, pero sí la reorganización corporativa, dividir a los accionistas y al consejo de administración, y es reorganizar la empresa, ¿ok? Para que el control efectivo salga de allí y no lo podamos llevar, ¿verdad? Es reestructurar la empresa con ciertas características, es hacer un holding, ¿verdad? Es una reestructura completa, pero con ciertas características. Generar unos usufructos mediante contratos, dividir las obligaciones y derechos del usufructuario, del propietario, o sea, dividir los derechos del propietario, del usufructuario de la acción, para efectos de la responsabilidad eh, solidaria. Entonces, de esta manera nos llevamos el control efectivo a otro lado a través de estas figuras. Y con esto blindamos el patrimonio del socio y obviamente vamos un paso adelante de la autoridad. Tiene además como beneficio adicional que reorganizamos la empresa. ¿Okay? Hay una reorganización. Se puede empezar a caminar hacia la institucionalización, si no es que ya caminar, estar ya prácticamente en el proceso de institucionalización. Y, y obviamente el beneficio adicional es que la responsabilidad solidaria, eh,
el control efectivo no lo podemos llevar a otro lugar, ¿verdad? No podemos explicar todo en detalle porque cada empresa es diferente. De hecho, para el blindaje patrimonial tendríamos que hacer un análisis de cada empresa, porque cada empresa es diferente y a cada empresa tendríamos que checar su parte legal, toda su parte legal, para ver cuál sería la reorganización más adecuada para llevarnos al para llevarnos el control efectivo a otro lado, ¿verdad? Todo esto se puede resolver con una estrategia totalmente legal y prácticamente con cero riesgo. ¿Okay? Obviamente es una corrección de las actas, de los libros, hacer contratos para efectos de proteger ampliamente el patrimonio de los accionistas. Y otra cosa es que es muy rápido. Esta operación se puede llevar a cabo casi instantáneamente y el patrimonio del socio queda protegido. Les recuerdo para quién es esto, ¿verdad? Para empresarios, como lo dijimos al principio. Esto es para empresarios que busquen contar con una mayor protección y fortaleza de su estructura corporativa. Personas físicas y morales que usaron estrategias agresivas, ¿verdad? Y que están buscando mejores prácticas. Y empresas que en general buscan una mejor forma de hacer las cosas desde un punto de vista legal. Entonces, eh, todo es cuestión de que se hagan los análisis pertinentes y aplicarlo de manera casi inmediata. Eh, lo que de manera natural, y supongo que estás pensando es, oye, pues si ya no se pueden comprar facturas, asimilados o todo esto, pues, ¿qué opciones tenemos el día de hoy? Como te dije, el gran problema es que los asesores, ¿verdad? Eh, o los que se decían asesores, generalmente recomendaban este tipo de cosas. O no había una buena asesoría que tuviera el empresario, ¿no? A veces le consultaba ahí al que llevaba la contabilidad, al que llevaba la contabilidad, y dice, pues, yo vengo de una empresa donde compraban facturas, hasta traían al mismo facturador, ¿no? Y esta era la asesoría, pero la verdad es que hay estrategias muy innovadoras y muy legales, ¿verdad? Que nos permiten mantener esta liquidez fiscal o tener esta liquidez, aumentar nuestra liquidez con estrategias que nos ayuden a pagar menos impuestos. Cuando hablamos de liquidez fiscal, ¿de qué estamos hablando? De reducir el pago de impuestos con alternativas legales e innovadoras. De eso se trata. Obviamente con seguridad, ¿okay? Con riesgo prácticamente cero y controlado. Entonces, es reducir nuestro pago con alternativas legales. No se trata de hacer cosas ilegales, sino cosas legales que estén dentro de la legalidad y que se puedan defender. ¿Y para quién es esto? Para empresarios que busquen una mayor liquidez en sus negocios. Quiero tener más dinero, quiero que el flujo del dinero sea mayor, puedo aplicar estas estrategias. Personas físicas y morales cuyo objetivo es generar riqueza real en sus empresas con seguridad, ¿no? Entonces, eh, es para este tipo de personas que quieren generar riqueza, incrementar el patrimonio de los empresarios de manera legal. Recordemos que las empresas están para dar utilidades, para generar riqueza, y esa riqueza debe determinar en el patrimonio del empresario tarde o temprano. Entonces, el patrimonio del empresario tiene que crecer porque esa es la razón de ser de una empresa. Y para empresas que en general busquen una mejor forma de hacer las cosas desde un punto de vista legal fiscal. O sea, empresas que digan ya voy a pararle a esto de las facturas y quiero hacer una estrategia legal, ¿verdad? La liquidez fiscal busca en general cuatro objetivos. Tiene cuatro objetivos muy claros. No pagar un impuesto, o sea, armar una estrategia, una alternativa, ¿verdad? Innovadora y legal, de tal manera que yo no pago un impuesto por una estrategia, por una alternativa que tengo. Otro objetivo es pagarlo después. Obviamente no pagarlo hoy, sino diferir los ingresos o diferir o adelantar las deducciones de tal manera que no pago un impuesto hoy, ¿verdad? Pero lo voy a pagar mañana.
Entonces es mejor pagarlo mañana, ¿verdad? Que pagarlo hoy, sin recargos y sin actualización, sino que, como digo, difiero el impuesto o adelanto las deducciones. El otro es pagar barato. ¿Okay? Puede ser que yo hoy me financie con algo de ese impuesto, ¿verdad? Ese impuesto que yo difiero, me financio con él de tal manera que lo puedo pagar después, pero ya me produjo dinero. Eso es pagar barato. Y en personas físicas, pues el objetivo es, como dijo Napoleón, divide y vencerás, es dividir los ingresos de tal manera que bajemos en las tasas. Lo que nosotros hemos observado, que hay ciertos obstáculos, ¿verdad?, para implementar este tipo de estrategias, y que es la parte donde me gustaría que analizaras y reflexionaras un poco en este sentido. Un obstáculo es que las alternativas agresivas eran muy fáciles. O sea, yo me he encontrado con empresarios que compraron facturas que no tienen ni contratos, nada. O sea, como les dije de aquel empresario amigo mío, ¿verdad? Hablaban por teléfono, pedían la factura, mandaban el cheque y 2 o 3 días después tenían el dinero de vuelta. Entonces, pues era muy sencillo. De veras era muy simple eh, esta parte. Entonces, cuando ahora tú les dices, sí, nada, que ahora hay que hacer contratos y actas de asamblea y, o sea, hay que generar una serie de documentos y hay que a veces abrir otras estructuras, pues les parece que es demasiado complicado, ¿no? Entonces, a veces esto es un obstáculo. Dos, los costos, ¿no? Una vez yo llegué con un empresario, ¿verdad? Le dije, pues, te cobro el 20% del ahorro. Y me dijo, oye, pero es que una competencia tuya, me dijo, este, me cobra el 3%. Y ya con todo y el IVA y todo. Y le dije, para empezar no es mi competencia porque estamos haciendo dos cosas completamente diferentes. Y la segunda, pues yo no puedo llegar a esos costos, ¿verdad? Porque lo que yo hago es legal y simplemente no podemos llegar a esos costos. O sea, los costos eh, obviamente no son lo mismo. Y ahorita vamos a ver por qué. La percepción de riesgo, ¿ok? Entonces, muchos empresarios no se han dado cuenta, ¿verdad?, que ya cambió esto. Todavía hablo con empresarios, algunos siguen comprando facturas, ¿verdad? Y le siguen y creen que esto es como el año pasado, ¿eh? Y no, o sea, la percepción del riesgo no ha llegado. No sé si tienen que ver que la gente está teniendo problemas, ver a su alrededor los problemas que se van a generar para saber que sí realmente hay riesgos ya, ¿no? Y la percepción de complejidad, como les decía yo en el primer inciso, ¿no? Y tenemos que hacer un cambio de mentalidad en este sentido, si eh, hagamos un cambio de mentalidad porque ya va en riesgo. Hoy eh, temas del fisco, temas del SAT, ya está en riesgo, como les dije hace rato, mi libertad y mi patrimonio. Entonces, esto no quiere decir que debamos de vivir con miedo, esto no quiere decir que no podemos hacer negocios, podemos tener alternativas para reducir nuestra carga fiscal, podemos tener muchas cosas muy positivas, ¿ok? Pero simplemente no debemos o no podemos ya estar haciendo lo mismo que se hacía en otros años. Eso eh, es un cambio de mentalidad, ¿no? Lo primero es que hay una nueva realidad. Es una nueva realidad. O sea, hoy vivimos en una realidad distinta a 2019. Y una realidad donde, como les digo, está en riesgo tanto el patrimonio como la libertad, ¿verdad? Dejar esquemas ilegales. El costo-beneficio ha cambiado. Antiguamente el riesgo sí era bajo. Hace 10 años era muy bajo el riesgo. Hace 20 años ni siquiera les quiero platicar, o sea, no había riesgo. En cambio, hoy, ¿verdad? Hoy, este, el costo-beneficio ya cambió. Yo creo que hoy el costo es mucho más alto que el beneficio. Otro cambio de mentalidad que debemos de tener es que el IVA no es parte de nuestro flujo. Cuando me decía este empresario es que me cobra el 3% y con todo y el IVA, o sea,
le sumas el monto más el IVA y sobre todo eso me cobra el 3% o el 4%, no me acuerdo. No, pues no había manera, ¿verdad? Y entonces algo que debe de cambiar en tu mente es que el IVA ya no es parte de tu flujo. El IVA no es parte. Y la única alternativa para reducir el IVA es ilegal, es comprar factura y es el riesgo. No hay alternativa legal para reducir el IVA. Una vez un empresario me llamó y me dijo, oye, tengo un problema, estoy pagando mucho impuesto y necesito que me ayudes con una alternativa para no pagar tanto. Cuando voy, traía pérdidas de ejercicio anteriores, pues el impuesto estaba pagando era el IVA. ¿No? Dije, no, alternativa legal no hay. La única alternativa que hay, tú sabes cuál es, ¿verdad? Y pues, toma tu decisión, mide tus riesgos, porque no hay otra alternativa. Entonces, si pagando el IVA, la liquidez de tu negocio se tropieza, entonces ve el siguiente punto. Hay que buscar nuevo modelo de negocio. ¿No? Es lo que muchos de mis clientes me han dicho, oye, es que si pago el IVA, pues se me cae el tinglado. Pues bueno, es que no ganabas, no estabas ganando. Probablemente tienes que revisar tu modelo de negocios, ¿verdad? O cambiar de negocio. Eso es cierto. Y por último, en cambio de mentalidades, hoy necesitamos mayores controles administrativos, porque el tema de la materialidad se ha vuelto un tema muy relevante. Entonces, muchos controles a la hora de que contratamos prestadores de servicio, compramos productos, el pedido, la cotización, la negociación de la cotización, la entrega del servicio, que me lo entregue oficialmente, todo ese tipo de cosas hay que controlarlas porque eventualmente nos van a ayudar eh, para comprobar la materialidad de la prestación de un servicio o de la compra de algún producto. Muy bien. Vamos a las alternativas de liquidez fiscal. Hay varias, ¿verdad? Pero voy a hablar de unas cuantas que puedo hablar ahorita, ¿verdad? Hay una eh, alternativa de intangibles con patentes y marcas, ¿ok? Entonces es llevarnos los intangibles, eh, hacerlos, eh, llevárnoslos a los otros, o sea, registro la marca y registro la marca a mi nombre y entonces la doy en uso a mi empresa y los ingresos me los llevo al capítulo 9, ¿verdad? Artículo 141, a partir del 141. Y entonces si yo registro la marca en copropiedad con varias personas, por ejemplo, entre yo, mi esposa y mi hija, entonces puedo dividir los ingresos de tal manera que bajo la tasa. Y entonces puedo cobrar, ¿verdad? Mi empresa puede deducir esa marca y se puede dividir el ingreso entre, entre 3 personas o 4, ¿verdad? Y entonces obviamente puedo deducir en la empresa, pero puede llegarme un dinero de manera con una carga fiscal mucho menor. O la puedo afectar a mi actividad empresarial, ¿verdad? Y entonces perdón, no la afecto a mí, dije algo que está equivocado. Puedo venderla como un bien y entonces el costo lo divido entre los años que la tuve y entonces bajo también mi tasa, ¿verdad? Es cobrar regalías de otra manera, obviamente bajando, como la vendo como un bien, como si fuera una casa, un bien raíz, entonces divido el costo entre los años que la tuve y puedo tener tasas más bajas. Obviamente hay que hacer un avalúo, ¿verdad? Hay que hacer un avalúo y tener ¿cómo se llama? Y que ese avalúo me dé el valor de la marca. O puedo vender la marca en copropiedad. Está mi nombre, a nombre de mi hija, a nombre de mi esposa, a nombre de mi otro hijo, ¿verdad? Entre los 4, la vendemos en copropiedad, pero además hacemos el pago a plazo y entonces vamos acumulando según lo que vayamos cobrando y la marca se va deduciendo y bajamos la tasa. El fideicomiso educativo es muy sencillo, todos los bienes que yo ponga en fideicomiso, ¿verdad? Y que los rendimientos se destinen a la educación,
Entonces, es un ingreso exento para mí. Por ejemplo, yo soy dueño de la oficina, ¿verdad? Se la rento, la pongo en un fideicomiso, que es lo que he hecho con algunos clientes. Agarro mi oficina, la pongo en fideicomiso y ese fideicomiso, ¿verdad? Le cobra rentas a mi negocio. Y luego la renta la destina, ¿verdad? Directamente a las colegiaturas. Entonces, indirectamente estoy haciendo deducibles las colegiaturas al 100% en mi empresa. ¿Por qué? Porque yo le cobro una renta que deduce mi empresa, ¿verdad? Pero además, a mí es un ingreso exento y está pagando las colegiaturas de mis hijos. Entonces, prácticamente estoy, literalmente, estoy deduciendo las colegiaturas de mis hijos en la empresa al 100%. ¿Ok? Entonces, eso es la deducción de colegiaturas eh, eh, en fideicomiso educativo. Ahora, ustedes me van a decir, oye, pero no tengo ningún bien raíz. Bueno, aquí habla de bienes, ¿eh? También puedo usar la marca. Entonces, en lugar de poner mi casa o la oficina que tengo en fideicomiso, la marca la pongo en fideicomiso y cobra regalías a mi empresa y con esos productos pago las colegiaturas. Entonces, también se puede hacer con las marcas o con los intangibles. Entonces, ahí está esa estrategia. Cooperativas. Las cooperativas, olvídense para remunerar, ¿eh? Eso ya se acabó. O sea, que pagan del fondo de previsión social, que pagan alimentos y no sé qué tantas cosas. No, se acabó. El beneficio que tienen las cooperativas tiene esencialmente dos, ¿verdad? Deducen compras, ¿ok? Y difieren el impuesto 2 años. O sea, yo como cooperativa hoy determino un impuesto y lo puedo diferir por lo menos, digo, cuando mucho, 2 años. O sea, puedo alcanzar hasta 2 años para diferir el impuesto. Entonces, pensemos en una comercializadora, ¿verdad? Yo soy una comercializadora que tengo inventarios, ¿verdad? Que tengo costo de ventas. Entonces, en lugar, compro, constituyo una cooperativa que me preste servicios de suministros, ¿verdad? Y entonces, ella los inventarios no le afectan y a mí me suministra conforme vendo. Entonces, tampoco tengo inventarios. Prácticamente, ¿verdad? Prácticamente estaría deduciendo compras a través de las cooperativas. Además, debemos de entender que este gobierno, que tiene tendencias de izquierda, ¿verdad? Le va a dar un impulso muy fuerte a las cooperativas. Entonces, vamos a ver muchas reformas en los próximos años acerca de las cooperativas, con beneficios fiscales y con beneficios de negocio y de algunos estímulos. El estímulo a pequeñas empresas y microindustrias. Estamos hablando eh, de las SAS, ¿verdad? Eh, de las SAS o de las SDRLs de microindustria. Hay un decreto de microindustria, ¿verdad? La SAS es un tipo de sociedad que podemos constituir a través de la Secretaría de Economía. Sociedad Anónima Simplificada se llama, por eso es SAS, ¿verdad? Pero ¿qué beneficios tiene esta empresa? Porque a veces la gente va a empezar un negocio pequeño, ¿verdad? O que apenas va a empezar, y luego, ábrete una SA, ¿no? Con todas las implicaciones que tiene la SA. Entonces, eh, mm, ¿qué le recomendaría yo? Ábrete una SAS, ¿verdad? O ábrete una empresa de microindustria, sobre todo si vas a fabricar cosas. Hay cosas que, que las microindustrias tienen artesanías, pero el concepto de artesanías es muy amplio, ¿verdad? Coser ropa puede quedar como artesanía, pero bueno, ¿qué ventajas tiene? Que acumulan al cobro, o sea, no acumulan cuando fracturan, sino acumulan al cobro. No hacen ajuste anual por inflación, o sea, no reconocen la inflación en sus estados financieros. No tienen coeficiente para pagos provisionales, ¿verdad? Y deduce compras. Pero lo más, eh, ¿cómo se llama?
Lo más interesante es que acumulan al cobro, o sea, no acumulan conforme, ¿cómo se llama? No acumulan conforme facturan y deducen las compras, o sea, estarían en un sistema de deducción de compras. Claro, sus ingresos, ¿verdad? De las SAS es hasta 5.500.000 y de las microindustrias son 2 millones. Pero una vez que se alcanza ese ingreso, pues ya la transformamos en una LCA, ¿verdad? Entonces, aquí hay una manera de, de usar, de usar este tipo de empresas, ¿verdad? Para proyectos, para alguien que está empezando. Alguien va a poner una cafetería, va a poner un restaurante. Si alguien va a poner un restaurante, yo le diría, constitúyete una cooperativa sin pensarlo, ¿no? O una SAS si ahorita vas empezando. Este, eh, si vas a constituir algo pequeño, pues constitúyete como sea. Ya después vas creciendo y vas transformando la sociedad conforme lo vayas necesitando. Dividendos. Dividendos a partir de 2014 causan un 10% de retención y prácticamente se murieron porque si yo rebaso en un año más de 1.400.000, que son algo así como 120.000 mensuales, ¿verdad? La sobretasa del diferencial entre las tasas de persona física y persona moral, pues me empieza a quedar impuesto a pagar. Vamos a pensar en una empresa pagadora que paga impuestos, ¿no? Y que quiere pagarles a sus ejecutivos, ¿no? O pagarles de alguna manera, ¿no? Entonces, les doy unas acciones, ¿verdad? Acciones de socio industrial, este, con voz, sin voto, a estos ejecutivos, y les pago un dividendo. Ese dividendo me va a causar el 42.86%, porque lo piramido y le saco el de, pero en términos sencillos me va a causar un 42.86%. O sea, si yo le doy 100,000 pesos a ese ejecutivo, ¿verdad? Me va a costar 42.860 pesos. Y le tengo que retener 10,000 pesos. Pero ¿qué pasa? Que esos 42.860 pesos que yo le tengo que pagar, ¿okay? Los puedo acreditar contra el impuesto de la empresa. Entonces, si yo soy una empresa que paga impuestos, pues adelanto mis impuestos del año pagándoles a mis ejecutivos. ¿Okay? Entonces, lo que yo les pago a mis ejecutivos y el impuesto que yo les retengo, simplemente lo estoy pagando antes. Yo sé que lo puedo acreditar, ¿verdad? Contra el impuesto que me va a quedar a pagar allá ¿cómo se llama? Cuando llegue la declaración anual, pero en este momento prácticamente lo único que le retengo es el 10%. Entonces, cuando hablamos de montos de 100, 110, 120,000 pesos, pues ese 10% se vuelve bastante cómodo para un ejecutivo. ¿Ok? Prácticamente ese impuesto cedular sería de un 10%. La empresa integradora. Para explicar rápido, la empresa integradora es una empresa que la poseen otras empresas, ¿no? Es como un holding al revés, ¿no? Varias empresas son socias de una empresa que se llama empresa integradora. Hay que presentar una solicitud en la Secretaría de Economía. Tiene algunas ventajas fiscales, muy pocas. Lo que pasa es que una de las ventajas que tiene la empresa integradora es que puede facturar por cuenta de sus integrantes, ¿no? Entonces, eh, yo tengo 2 integrantes, ¿verdad? Yo facturo, ellos venden llantas y rines. Uno vende llantas, otro vende rines. Entonces yo facturo las llantas con el RIN, yo, integradora, la facturo por cuenta de ellos y cobro una comisión. ¿Ok? Y a ellos nada más les entrego un papel en blanco diciéndoles que facturé por ellos. Y yo solo acumulo mi comisión y facturo por cuenta de ellos. Y a mí me pagan los clientes. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que yo tengo un mandato de esos clientes y ellos, obviamente el mandato me pide que yo haga cuenta con ellos.
pero ellos deben de acumular hasta que hagamos cuentas. Entonces yo puedo decirle, pues hacemos cuentas dentro de un año, ¿no? Y entonces yo bateo o yo difiero ingresos de hoy hasta dentro de un año. La pregunta lógica que viene es, si tú tienes mi dinero, ¿cómo voy a operar yo? ¿Okay? Bueno, pues yo tengo tu dinero, pero mediante un mecanismo yo puedo prestarte ese dinero hasta que hagamos cuentas. Entonces, tú me dices, oye, no hagamos cuentas, pero préstame el dinero. Entonces, de esta manera, yo puedo diferir el ingreso, ¿verdad? Puedo diferir el ingreso hasta el otro año y entonces es una manera de diferir el ingreso, de estar difiriendo ingresos y de estarlos acumulando, de controlar cuándo los quiero acumular y cuándo no. Porque a veces es el problema, ¿verdad? Entonces, puedo tenerlos sin acumularlos y entonces puedo ir jugando con esto, con esta parte. Reembolsos de capital. Eh, Miren, déjense de los asimilados, las PPPs, déjense de todo eso para pagar a los accionistas. Una manera muy eficaz de pagar a los accionistas es a través de reembolsos de capital, a través de capitales, ¿verdad? Es un mecanismo en el cual a través de una reducción de capital se le paga al accionista. Es todo un mecanismo, ¿verdad?, que hay que implementar para pagarle al accionista. Y hay que hacer unas comparaciones, hay que comparar el, el, el reembolso con la cuenta de capital de aportación, el reembolso, perdón, la cuenta de capital de aportación con el capital contable. O sea, hay que hacer allí unas comparaciones, ¿ok? Y de esa manera este, poder reembolsar. La gran ventaja es que los reembolsos de capital son ingresos no objetos, o sea, no causan impuestos y es natural que yo haya metido dinero y luego me lo quiera llevar como socio accionista y es un ingreso completamente legal. La otra es, eh, si yo tengo una propiedad que rento, ¿verdad? En lugar de acumular yo el ingreso, lo hago a través de un fideicomiso y entonces lo acumulo entre varios, ¿verdad? Insisto, tengo un bien en arrendamiento, que doy en arrendamiento, ¿verdad? Entonces yo acumulo, perdón, lo pongo en fideicomiso y divido el ingreso entre cuatro personas y entonces ese ingreso se divide entre cuatro y obviamente baja de tasa, ¿verdad? Rentas fideicomiso. Y otros más, ¿verdad? Incluso hay algunos que no se requiere, hay algunos mecanismos, ¿verdad? Que no se requiere flujo de efectivo y tenemos por lo menos 16 alternativas que hemos diseñado, muy innovadoras en el despacho, que hemos diseñado, algunas muy innovadoras, ¿verdad? Para reducir la carga fiscal de las empresas, para reducir la carga, modular tu carga fiscal, diferir, reducirla, que te financies, todo ese tipo de cosas este, para que tengas una mayor liquidez, ¿verdad? De esta forma estamos trabajando con muchas empresas, aportándoles valor y garantizando su permanencia en el tiempo, garantizándoles su seguridad y su continuidad, ¿verdad? Con estas estrategias que no los ponen en riesgo, ¿verdad? La implementación de una alternativa de liquidez fiscal es sencilla, rápida y puedes ver los beneficios en muy poco tiempo. No por eso quiere decir que está hecha endeble, ¿no? Sino simplemente eh, a veces lo platico y parece que es algo muy complejo y no es tan complejo. La verdad es que no es tan complejo. Ok, ya se tiene muy estudiado todo y entonces su implementación tiene toda la documentación necesaria para hacerla y la hacemos de relativamente rápida. Entonces, si tú estuviste en una situación como la que vimos al principio de esta presentación, en cuestiones de facturas o de asimilados a salario, o necesitas una alternativa que te genere liquidez y riqueza, o ambas, ¿verdad? Durante los siguientes 5 días vamos a abrir un espacio en nuestro calendario y te vamos a apoyar con una evaluación que no tendrá costo. O sea, podemos tener una evaluación, ¿verdad? Que no te va a costar y que podríamos eh, hacerte esta evaluación de cómo está tu riesgo, cómo está tu liquidez.
En esta reunión te vamos a asesorar acerca de lo que tu empresa necesita y determinaremos qué es lo más viable para efectos de proteger tu patrimonio al 100% o para efectos de aumentar tu liquidez o ambas, ¿verdad? Mira aquí en la parte de abajo, ¿verdad? Ve a la parte de abajo y presiona el botón que está aquí abajo, para programar una reunión estratégica online con nosotros. Programamos una reunión, nos vemos vía online y te damos una asesoría, ¿verdad? Podemos hacer una evaluación con cierta información que tú nos puedas dar y de ahí podemos ver qué podemos hacer y qué te podemos implementar. Pues muchas gracias, no dejes de agendar tu llamada online con nosotros, tu reunión estratégica con nosotros y espero que nos veamos pronto en esta reunión estratégica.